saludándole en el amor del Señor, usando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos abordando la temática del perdón. Y tomábamos ese versículo de Efesios, del apóstol insta a la iglesia a perdonarse unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Ayer meditábamos en el ejemplo del apóstol Pablo a través de la carta a Filemón, para que Filemón, su amigo y hermano en Cristo, perdonara a un esclavo que había sido un inútil y que ahora hacía honor a su nombre, era útil y provechoso, y tenía que volver a recibirle, pero como hermano, no como esclavo. Y si algo le debía porque lo había defraudado, lo pusiera a la cuenta de pago. Y analizábamos que era algo extraordinario, porque Cristo hizo lo mismo con nosotros, pero a un nivel mucho mayor, porque abarcó la humanidad toda que se rinde a Él. Hoy vamos a meditar bajo el título "Y después del perdón, ¿qué?", a modo de pregunta. ¿Y después del perdón, qué? Y vamos a ver la experiencia de un hombre de Dios, otro apóstol, Pedro, el apóstol Pedro, que tuvo que vivir un momento de terrible fracaso para recibir después, al igual que el pródigo, el beso del perdón del Padre en la persona del Hijo. Cristo le perdona. Pero ¿qué viene después del perdón? Ese va a ser el centro de la meditación de hoy. Vamos a la Escritura. Acompáñeme a ver la Biblia. Voy a ser bien preciso, igual, corto y directo. San Juan capítulo 21, versículo 17 al 19. San Juan capítulo 21, versículos 17 al 19. Leo en el nombre del Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice así. A ver, déjeme repasar. Sí, estamos bien. San Juan capítulo 21, versículos 17 al 19. Pensé que había cometido un error en el capítulo, pero estamos bien. San Juan capítulo 21, versículos 17 al 19, así dice la palabra del Señor. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sigue. Aleluya. Amén. Creo que la respuesta se deduce sola desde la última frase o palabra que hemos leído. Después del perdón, ¿qué? Sigue. Después del perdón queda solo seguir y servir a Cristo. Contextualicemos un poco este tremendo pasaje que presentamos y los versículos que hemos leído. Sabemos que Pedro era un hombre impulsivo, un hombre aguerrido, de carácter muy fuerte, que tenía ciertas convicciones o grandes convicciones, pero faltaba algo esencial, que era la transformación de parte del Espíritu Santo. Muchas de las convicciones de Pedro no quedan más que en buenas intenciones o buenos deseos, como muchas veces suele ocurrir. Y vemos que el maestro ya le había dicho: Pedro, me vas a negar, y me habrás negado 3 veces cuando el gallo cante. Pedro muchas veces juraba diciendo no, pero efectivamente Dios, que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo anticipa, le dijo algo que se cumple cabalmente. Pedro termina negando a su maestro por 3 veces y con juramento de maldición. Al tal hombre no lo conozco. Pero la Biblia dice que después de escuchar el canto del gallo, recordó las palabras del maestro y se amargó en extremo.
Eso indica un arrepentimiento profundo por las lágrimas sinceras de Pedro. Ahora, qué extraordinario cuando tiene el encuentro con el Cristo ya resucitado y en proceso de glorificación dentro de los 40 días después de la tumba y después de la cruz, obviamente. Y casi al final del relato del maravilloso Evangelio de Juan se nos registra este evento preciso, que da pie para meditar en después del perdón que Pedro había negado 3 veces a su maestro. Y esta es la tercera vez que confirma el amor hacia su maestro, que ahora era el Cristo de gloria que había vencido la muerte y que ya iba al Padre. Y si usted ve la secuencia, Cristo ya se había aparecido a sus discípulos, pero ahora se aparece de forma muy especial a Pedro. Y fíjese que Dios le da a cada uno lo que quiere, lo que desea o lo que merecemos. Poquito antes Tomás había dudado de que Cristo había resucitado y había hecho una petición. Si no tocase el lugar de las heridas, no metiese mi mano en el costado traspasado, no creeré. Y Cristo se le aparece y le dice: Tomás, se te concede, haz lo que tú has pedido. Obviamente estoy parafraseando. Y en el caso de Pedro, Pedro necesitaba restauración. Pedro necesitaba perdón. El apóstol Pedro necesitaba estar a cuentas con Dios y ser perdonado. Y secuencialmente el Cristo de gloria le comienza a preguntar: ¿me amas? Y las 2 primeras veces vemos a un Pedro muy seguro de sí mismo diciendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y me llama la atención que primero Cristo le dice: apacienta mis corderos. A la segunda intervención, cuando Pedro nuevamente con firmeza dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice: pastorea mis ovejas. Apacentar, pastorear, corderos y ovejas. Vale decir, tenía un ministerio amplio Pedro. Iba a tener que hacer la tarea del pastor. Apacentar tiene que ver con guiar y cuidar. Y pastorear tiene que ver con alimentar para el pastor humano con la palabra al pueblo. Pero la tercera vez la historia es diferente, porque Pedro nuevamente se entristece. Y estoy seguro que aunque el relato bíblico no lo dice, Pedro tiene que haber llorado. Señor, tú lo sabes. ¿Qué me preguntas si tú sabes todas las cosas? Y era para que Pedro entendiese que así como él había negado 3 veces al maestro, ahora 3 veces tenía que confirmar su amor. Y le dice: apacienta mis ovejas. Pedro comienza apacentando corderos, pastoreando ovejas, y termina apacentando termina apacentando ovejas. Vea la secuencia: comienza apacentando corderos, pastoreando ovejas, pero también tiene que apacentar ovejas. En el fondo, el Cristo de gloria le está mostrando incluso 3 secuencias futuras que Pedro tendría en el ministerio. Y las vemos hasta el relato del capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando ya Pedro desaparece de la escena. Vemos a Pedro dando el sello de aprobación al ministerio del apóstol Pablo, algo prácticamente impensado, viendo que Pedro era celosísimo también de las tradiciones judías. De buena primera, Pedro tuvo que confrontar sus propias convicciones y Dios tuvo que llevarlo a entender a través de una imagen en Hechos capítulo 10, de un lienzo extendido, que ahora lo que era inmundo Dios lo iba a hacer santo, mostrándole toda clase de animales, pero que aplicaba la salvación también a los gentiles. Entonces Pedro vivenció estas etapas y al mismo tiempo el cierre de lo que hemos leído le habla de que a futuro otro lo iba a ceñir. Tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también con el imperio de Roma, que lo iba a sujetar, lo iba a exprimir, así como el Espíritu Santo lo iba a dirigir en todo su caminar posterior en el ministerio. Finalmente, a través de Roma y en el imperio de Nerón, registra la historia de la iglesia y la tradición. Pedro finalmente es crucificado con los pies hacia arriba en Roma. Se cumple lo que Cristo había dicho. Pero toda esta secuencia, ¿qué nos deja de enseñanza? Después del perdón, ¿qué? Cristo nos dice: sigue. Cuando viene el beso del perdón del Padre hacia el pródigo, cada vez que Cristo salva una vida, es para que le sigamos, es para que le sirvamos, es para que andemos con Él. Y esto no implica que le vamos a servir y seguir sin errores, sin fallas, sin tropiezos,
sino que lo único que quiere Cristo es que le sigamos y le sirvamos de todo corazón y sinceramente. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Después del perdón, ¿qué? Seguir, servir y vivir y morir para Cristo. Consejo. En algún momento, de muchas maneras, todos le fallamos al Señor. Y a veces llegamos a pensar que el Cristo de gloria está como ese dictador o ese hombre tan severo que está esperando la caída del Hijo para golpearlo sin misericordia. Pero cuando vemos esto, después de la gran negación de Pedro, comprendemos un poco más del carácter de Dios, que en esencia es un Dios de amor y perdonador, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Consigna y lema para el día de hoy: siguiendo y sirviendo a Cristo es lo que espera la vida del hombre después del perdón divino. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.